Durante el siglo XV, la llegada de los gitanos a la península ibérica empezó con un buen recibimiento. Muchos historiadores la llaman la etapa de acogida. La primera ley contra los gitanos por los Reyes Católicos del 4 de marzo de 1499. El objetivo de esta primera ley era expulsarlos, que en aquel momento significaba dejar su viaje y vivir en un lugar fijo y con un oficio casi obligado de labrador al servicio de un señor. Si se les apresaba vagando por el reino, les imponían las siguientes penas. Por primera vez, 100 azotes y destierro para toda la vida. La siguiente vez se les cortarían las orejas, estarían encadenados 60 días. La tercera vez se podría ser esclavos por el resto de sus vidas. Su historia es marcada por violentas persecuciones, desprecio y rechazo. Su identidad cultural está regida por la exclusión y discriminación. ¿Sabías que el pueblo romaní sufre un estigma que no se ha borrado y que durante el Holocausto condujo a la muerte alrededor de 500.000 de gitanos? ¿Sabías que los nazis consideraban a los gitanos inferiores? Estaban sujetos a encarcelación, trabajos forzados y masacres. También estaban sujetos a deportación a los campos de exterminio. La última pragmática desarrollada por Carlos III tenía unas propuestas muy diferentes a las anteriores leyes. 1. Los gitanos son ciudadanos españoles y no una raza infectada y puede elegir libremente el lugar de su residencia. 2. Los niños deben ir a la escuela desde los 4 años y esta escolarización será pagada por los ayuntamientos. Los padres que se nieguen a escolarizarlos o eduquen mal a sus hijos perderán el derecho a tenerlo. La bandera gitana consta de 2 franjas horizontales, de color azul en la parte superior que representa el cielo y de color verde en la parte inferior que representa el campo. En el medio de las 2 franjas incluye la rueda del carro que simboliza la libertad del pueblo gitano, repartido por todo el mundo. ¿Sabíais que el 8 de abril del año 1971 se celebra en Londres el primer Congreso Internacional Gitano? En él se instaura tal fecha como Día Internacional del Pueblo Gitano. Se oficializa la bandera gitana y se declaran el Yelem Yelem como su himno y el romanés como su lengua. ¡Se ha inventado el hombre!